Y hablábamos recién del anuncio oficial de arancelamiento a los servicios sanitarios y particularmente a los estudiantes universitarios extranjeros no residentes. Hay muchísimas dudas sobre la aplicabilidad de esta medida, si existe el término, tal como están dispuestas las normas en la Argentina. Estamos en comunicación con el constitucionalista Félix Lonigro. Muy buenos días, Félix, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, lo primero que queríamos consultar es si este anuncio que hizo ayer el gobierno es viable de manera inmediata o tal como empezaron a admitir anoche, hay que modificar también otras leyes. Sí, a ver, los anuncios no fueron claros, para nada. En primer lugar, no fueron claros porque Adorni hizo referencia a vamos a impulsar, pero vamos a impulsar ¿de qué manera? La realidad es que para poder arancelar hoy aún a los extranjeros es necesario modificar la ley de educación superior, que es la que actualmente prevé la gratuidad de la universidad pública estatal en todos los casos. Entonces uno supone que el vamos a impulsar de Adorni significa vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso, se supone. Otra alternativa sería que el presidente decida dictar un decreto de necesidad y urgencia. No nos olvidemos que los DNU son normas que dicta el presidente para ejercer atribuciones del Congreso. Lo que pasa es que qué circunstancia excepcional, que es un requisito para un DNU, puede acreditar o puede utilizar el gobierno para justificar un DNU. Sería inconstitucional claramente. La otra duda es el tema de a quién van a arancelar, porque Adorni hizo referencia a los extranjeros no residentes. Vamos a poner los términos en claro. Un extranjero que no es residente es un extranjero que no tiene alguno de los tipos de residencia que la ley de migraciones contempla, la permanente, la transitoria o la temporaria. Y si por lo tanto no tiene residencia, es un extranjero ilegal. Es difícil que el gobierno pretenda arancelar a un extranjero ilegal, ¿no? Lo que hay que hacer con un extranjero ilegal es echarlo. Así que la verdad es que sí. No, bajo esa definición entonces no tendríamos hoy en Argentina los 80.000 estudiantes que según según este anuncio estarían impactados por la medida. En definitiva son todos extranjeros residentes, ese es el punto. Claro. Hoy en día los extranjeros que están en la Argentina o tienen residencia permanente. Bueno, habrá extranjeros ilegales, por supuesto, de hecho los hay. Sí, pero sí, difícil que estén en la universidad. Claro, en las universidades o tienen residencia permanente o tienen residencia transitoria. El proyecto de ley bases original que presentó el gobierno, no el último que salió aprobado, sino el primero, el grande, preveía ya la modificación de la ley superior para el arancelamiento de los extranjeros que no tienen residencia permanente. Me parece que el gobierno, que ya había impulsado ese proyecto, es el que en realidad lo quiere reimpulsar ahora. Entonces me parece que Adorni se ha expresado mal, y eso que es vocero, ¿no? Pero sí, se ha expresado mal, o tal vez no lo tenga claro el gobierno y tiraron esto como una cosa apresurada, sin saber todavía exactamente a quién alcanzaría y de qué manera. Así que yo lo que diría es, primero, es seguro que esto va a ir dirigido a los residentes que no tienen residencia permanente, es decir, a los que tienen una residencia transitoria, que según la ley de migraciones son aquellos que vienen a determinadas actividades. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes se les da 2 años de residencia temporaria con un DNI argentino que tiene una vigencia limitada por ese plazo que se puede prorrogar. Me parece que va a pasar por ese lado el tema del arancelamiento. Y por supuesto, necesario hacerlo a través de la modificación de la ley superior, de la ley de educación superior, que es algo que no creo que entre en extraordinarias ahora, porque si realmente no entra ficha limpia y no entran otras cosas
más relevantes que esta no creo que entre, sino hasta marzo del año que viene. Bueno, pero sirve precisamente para que dejemos de hablar un poco de ficha limpia y hablemos de si es posible arancelar o no universidades. Félix, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Por favor, que tenga buen día. Hasta luego.